Bendiciones amigos, mi nombre es John y esto es La Verdad en la Biblia. Maldiciones generacionales. ¿Qué significa tener una maldición generacional? Se conoce como maldición generacional a los pecados o las consecuencias de estos que heredamos de nuestros antepasados o de nuestros padres. Esta doctrina se basa en un texto que está en Éxodo capítulo 20 versículo 5, que dice lo siguiente: Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Acá vemos que el Señor dice que visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Está hablando que el Señor da castigo a las personas que cometen maldad y pecado, y a los hijos y a las generaciones de estos que siguen cometiendo esa maldad y pecado. O sea, estamos viendo una generación de padres pecadores, de hijos pecadores, de nietos pecadores, de bisnietos pecadores y así sucesivamente. Y el Señor se está refiriendo a que visita a esas personas, o sea que da retribución al pecado de esas personas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Primero veamos que en este versículo el Señor no está hablando de una maldición generacional. Vemos Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 20, que dice lo siguiente: El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto que dice el Señor en Éxodo, no está diciendo que va a matar a los padres malos y a toda su generación en sí, porque da una maldición a los padres, pasó de frente a los hijos, porque ¿qué pasaría si estos hijos se arrepienten? Ya esta escritura que dice visitará la maldad de los padres y después a los hijos, ya pararía en aquella generación que se arrepintiera delante del Señor, porque los hijos no llevarán el pecado de los padres. Entonces este texto de Éxodo 25 ha sido malinterpretado, porque estas personas se basan en este texto para decir que hay maldiciones generacionales hoy en día. Ahora lo que nos interesa a nosotros es saber si un cristiano puede tener maldiciones generacionales. Como hemos visto en los textos anteriores, aún bajo la ley en Ezequiel, el mismo Dios dice que el hijo no pagará por el pecado del padre. Ahora, ¿qué dice la Escritura con respecto a nosotros los creyentes? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El significado de estar en Cristo es habernos arrepentido de nuestros pecados, haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, haber creído en Él, haber nacido de nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo aquello anterior que te era estorbo para estar delante de Dios, todos aquellos pecados que te condenaban, ya fueron absueltos, fueron limpiados, y Dios te da una nueva vida. La Escritura también dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si hay alguien que da una maldición, tiene que ser alguien que tiene mucha autoridad, tiene que ser un juez. El único que podría dar una maldición es el Señor. Y si hubo una maldición en la ley, pues la Escritura dice que todo decreto que había en contra de nosotros fue quitado y clavado en la cruz. También la Escritura dice en Romanos, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces ahora nosotros como creyentes ya no tenemos ninguna condenación. Y es más, el Espíritu Santo nos ha librado del poder del pecado que nos lleva a la muerte. Nuestra condición es la que dice la Escritura: Dios
nos ha dado una nueva vida, haciéndonos nuevas criaturas, quitando lo pasado, quitando lo viejo y dándonos una nueva vida, libertada del poder del pecado. Volvamos a ver esto de ser nuevas criaturas. ¿Qué significa? Vamos a la palabra. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Escritura que somos hechura suya, somos hechos por el Señor, somos su obra maestra, somos creados en Cristo Jesús. O sea, algo que no existía, ahora existe. Somos una nueva creación, algo nuevo, algo que no existía antes. Definitivamente algo nuevo que ha sido creado no tiene pasado. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esto es lo que ve el Señor en nosotros, una nueva creación. No ve lo antiguo, no ve lo viejo ya pasó, lo antiguo pasó. Lo que Dios ve ahora es una nueva creación, algo que no tiene pasado, algo que está nuevo. Es como decir un auto hecho 0 kilómetros, nunca antes manejado. No cuenta Dios nuestro pasado. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo el poder del diablo. Vamos a la Escritura, a Colosenses 1:13, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado del poder y del dominio de Satanás y nos ha trasladado al reino del Señor Jesús. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio altísimo que pagó el Señor por nosotros fue la sangre de su Hijo Jesús, la cual nos compró, y ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Entonces hemos sido sacados del poder del enemigo, del dominio del enemigo, y trasladados al reino del Señor Jesús, siendo propiedad exclusiva de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Como dije en un principio, si hay alguien que ha maldecido, el único es el Señor. El único, el que tiene el poder, el creador de todo, el que es juez, es Dios. Nadie puede maldecir. O sea, ni una maldición nos puede afectar, sea de humano o sea de algún espíritu, sea del mismo Satanás. No nos puede afectar. La única maldición que nos afectaría sería la de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Si había alguna maldición por causa de la ley en el Antiguo Testamento, si había algún decreto, como vimos anteriormente, Dios quitó todo decreto en contra nuestra y Dios nos ha redimido de la maldición de la ley. No hay maldición que nos afecte en este momento como creyentes nosotros. Es más, la Escritura dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No somos maldecidos, hemos sido redimidos de toda maldición y somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Concluimos que no existen maldiciones generacionales para nosotros los creyentes. Ha sido una mala interpretación de la palabra, un mal enfoque de la palabra. Nosotros no podemos ser malditos, es más, somos benditos. Dios nos ha bendecido, nos ha liberado, nos ha limpiado, nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. No tenemos pasado para el Señor. Somos hechura nueva en Cristo Jesús. Por lo tanto, no puede haber nada que arrastre de nuestros ancestros, de nuestros padres, que nos pueda afectar a nosotros. Porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas sin pasado. No tenemos condenación. Todo el que está en Cristo Jesús no tiene condenación alguna. Nadie nos puede acusar. Como dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza haya edificado tu vida. Será hasta otra oportunidad.